Buenas tardes, gracias por venir. Les agradezco en nombre de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta es una actividad organizada por el Departamento de Humanidades y el Centro de Humanidades. Viene de una conversación con la Secretaría de Extensión, con su secretario, que en ese momento era secretario Mariano Fontao, que ahora no está. Le quería agradecer especialmente por estas conversaciones, además de esta conversación que Mariano tuvo eminentemente con Mariana, que está acá, ahora lo voy a presentar a los tres. Hizo otras actividades junto con nuestro departamento. Yo se las quería nombrar porque me parecen muy creativas, además de esta, que lo es especialmente. Con Mariano hicimos un podcast con la gente de letras y un documental sobre momias en el Río de la Plata también, que están buenísimos. Lo que presentamos ahora es la tercera de estas actividades, Extensión Humanidades. Y esta presentación obedece a que existe una nueva área en el departamento, que es el área de filosofía, que viene con un regalito hermoso, que es la carrera de filosofía. Hay una nueva carrera de filosofía en la universidad. Y porque se está armando todo eso, se generó la conversación para hacer algo en relación con la filosofía. Y acá tenemos la suerte de que además de haber gente de filosofía, hay gente de otros espacios que no son de filosofía, que están conversando. Hay gente de ciencias, no sé cómo llamar, naturales, ¿está bien? ¿Sí, Flor? Nosotros sí. Ciencias naturales, tenemos un artista, que no lo pondríamos en ninguna ciencia, y tenemos una filósofa, que es Mariana, y hay una reflexión filosófica en conversación con otros espacios. Yo no voy a decir nada sobre el video, ellos van a hacer una presentación del dispositivo y van a hacer un aporte cada uno. Yo sí quiero decir algo muy chiquitito para no spoilear el video. Yo lo vi, por supuesto. Y lo que encontré en ese video es algo muy interesante para mí, que es cómo funciona la filosofía. Que por un lado va caminando al lado de lo que pasa en cada época, en la contemporaneidad, corriendo atrás siempre, pero al mismo tiempo que se apura por correr lo que está pasando, hay momentos en que le agarra como una locura y se frena y se va para atrás. Y en vez de correr hacia adelante para que no se le escape lo que está viviendo, va para atrás hacia lugares donde tiene una potencia productiva enorme. Pero no porque vaya a lo viejo, porque sienta seguridad o porque quiere historizar, sino porque va hacia lugares que le dan una enorme fuerza para volver a pensar. Reactiva cosas viejas. No va a buscar cosas viejas porque son viejas y venerables, sino porque poniéndole la fuerza del presente les da una potencia que a veces en el presente no está. Y en el video están las dos cosas. Hay un juego con interrogaciones súper contemporáneas, con problemas súper contemporáneos, con lenguajes súper contemporáneos, pero preguntas que son antiquísimas. Entonces es el presente y el pasado y en un juego de activaciones y reactivaciones súper interesantes. Esto es muy críptico, pero yo les prometo que cuando vean el video algo les va a resonar. Dicho esto, solamente presento a nuestros invitados, amigos todos encima, una gran alegría. Mariana, que es Mariana Larison, por si no la conocen, acá creo que la conocen todos, es doctora en filosofía, es investigadora del CONICET, trabaja en la Universidad de General Sarmiento, trabaja en la UBA, se ocupa de filosofía contemporánea eminentemente y sobre todo el problema de la institución en relación con la vida, el tiempo y el espacio. Ariel Di Marco es profesor de filosofía, es egresado del IDAC, Instituto de Arte de Avellaneda, se dedica a la docencia, se dedica a la fotografía, se dedica al cine, realizó documentales, animaciones y es fundador de la productora Adolinda Film Group. Y también está Florencia La Bombarda, que es doctora en biología, investigadora de CONICET, docente de la Facultad de Medicina de la UBA. Y además tiene un aspecto, Flor, que es súper divertido. Su origen no es divertido, pero su génesis, su desarrollo sí es divertido, que se ocupa... Le digo cómo se llama una plataforma de divulgación en la que ella trabaja, que se llama Tomátelo con Ciencia. Se ocupa de la divulgación científica. Yo sé por infidencias que además se ocupó de la divulgación científica para sostener actividades de investigación para las que no tenía financiamiento. Pero además de que lo hizo por eso, lo hace porque le gusta, si no me estoy equivocando.
por virtud y por necesidad, diríamos hoy en día. Un objeto se anima, cobra vida. Vida imaginaria, fantástica, mágica, pero vida al fin. ¿Vida al fin? ¿Qué es estar vivo? Si los objetos cobran vida, ¿un objeto animado está vivo? Animado y vivo, ¿es lo mismo? ¿Qué da vida al objeto animado? ¿El movimiento? ¿Movimiento y vida son lo mismo? Pero casi todo está en movimiento. Los planetas en las galaxias, los electrones dentro del átomo. Y hay cosas que no se mueven, pero están vivas. Como las plantas que no van de un lugar a otro y son seres vivos. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre un ser animado y un ser vivo? Tal vez el movimiento no es lo que tienen en común, sino lo que tienen de diferente, como moverse y ser movido. Moverse es crecer, es un proceso de transformación. No es solo ir de un lugar a otro, es ir de un estado al otro, es pasar de una forma a otra. Pero los seres animados no se transforman también. Los seres animados no se mueven en verdad, se los mueve. No cambian de forma, se los cambia. Los seres vivos, por el contrario, parecen transformarse y mantenerse a sí mismos. ¿Será eso entonces estar vivo? ¿Vivir? ¿Poder hacerse, transformarse y mantenerse a sí mismo? La idea del tema, qué es la vida, o qué es estar vivo, puntualmente, me parecía necesario abordarlo desde la animación. O sea, me parecía que la animación, que es a lo que Ariel se dedica fundamentalmente, es lo que es un artesano en ese sentido. La animación en stop motion es relativamente marginal dentro de la gente que conocemos que hace cine. Es muy laboriosa, es muy artística, requiere una paciencia muy especial, pero condensa una cuestión fundamental para la pregunta, que es estar vivo, que es un cuerpo animado. O sea, pone en acción, nos obliga a reflexionar en cuanto vemos una animación sobre esa pregunta. ¿Qué es ser animado? ¿Qué es estar animado? Y eso es un aspecto esencial de la pregunta, ¿qué es estar vivo? Un cuerpo animado y un cuerpo vivo no necesariamente son lo mismo. Hay algo muy curioso en la relación entre la noción de cuerpo, la idea de un cuerpo animado y la de un cuerpo vivo, que es prácticamente la historia de cómo se pensó desde la filosofía y desde los diversos saberes un cuerpo vivo. Hubo momentos de recubrimiento entre la idea de un cuerpo animado y un cuerpo vivo y momentos de separación que tienen que ver en cierto modo con los avatares de la historia, del concepto de vida y del concepto de alma, que son dos conceptos distintos que se recubren en algunos momentos a través de la idea de cuerpo animado y de cuerpo vivo, pero no necesariamente van juntos. Y ahí surge una de las curiosidades de la pregunta sobre qué es estar vivo,
que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Por un lado, desde el punto de vista filosófico, vida y viviente no se pensaron en conjunto. Solo en un primer gran momento fundacional de las ciencias de Occidente, con Aristóteles, y de una metafísica que abarcaba esas ciencias y que las pensaba en conjunto, en donde la idea de cuerpo animado fue la respuesta a la pregunta sobre el ser vivo. Para Aristóteles, un cuerpo vivo es un cuerpo que tiene alma, pero no un alma en el sentido espiritual del término, sino capacidades vitales en acción, en funcionamiento. Un alma es un alma vegetativa, que son las funciones o capacidades vitales mínimas de nutrición, de reproducción, de corrupción y de generación. Y un alma sensitiva es la capacidad sensitiva de todo cuerpo sensorial, de todo cuerpo animal, en fin. El alma es aquello que anima a un cuerpo, es sus capacidades vitales. Pero luego de Aristóteles y hasta una muy tardía modernidad, las nociones de alma, por un lado, la noción de alma se espiritualizó y se desprendió de ese cuerpo vivo en el sentido vital y biológico del término, y la noción de vida también. Y por otro lado, los saberes ligados al viviente, que con Aristóteles encuentran un primer momento fundacional en su zoología, en su botánica, en sus diversos textos biológicos, también se dispersan. Y ahí viene una segunda curiosidad, y es que no solo la filosofía desacopla la idea de vida de la idea de viviente, sino que los saberes sobre los vivientes, también hasta una muy tardía modernidad, no lo estudian de manera conjunta. Hay una cierta zoología durante siglos, un estudio de los animales muy, muy precario, una botánica muy ligada a la vida práctica, a la herboristería o a la medicina, en fin. Hay una disolución de los saberes que solo se aglutina con el nacimiento de la biología, que es recién en el siglo XIX, con las teorías evolutivas que comienzan a pensar el viviente de una nueva manera, unificada, a partir de las nuevas teorías de la evolución. Si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la biología, del estudio del viviente, no hay una definición relativamente satisfactoria de qué es estar vivo hasta los años 70, o sea, hasta hace 50 años, donde biólogos y filósofos de la biología como Maturana y Varela proponen una definición del viviente como autopoiesis, como, de una manera extremadamente simplificada para que la doctora acá no me insulte, como la capacidad de autoproducirse a sí mismo. ¿Por qué cuento esto, en cierto modo? Porque cuando pensé el guión de este texto, que después elaboramos conjuntamente con Ariel, quería poner de relieve estas dos definiciones paradigmáticas del viviente: la aristotélica, la del cuerpo animado, y la oriunda de la biología y filosofía de la biología como autopoiesis. Son esos dos conceptos los que están a la base de esa reflexión, que al mismo tiempo quiere ser una reflexión ingenua y que pone de manifiesto un aspecto de la filosofía que intentamos, no sé si logramos, pero poner de relieve. Las preguntas filosóficas, el interrogarse filosófico, es de una enorme ingenuidad y de una enorme complejidad y profundidad. Las mismas preguntas tienen ese espesor. Como intentamos mostrar, uno simplemente puede comenzar por la pregunta, tirar de ese hilito, pensar en el movimiento, en los procesos vitales, seguir preguntándose, bueno, pero todo está en movimiento, ¿qué procesos, de qué manera, cómo? Y en el fondo de esas reflexiones hay siglos de pensamiento, de desviaciones, de vueltas, Eso es lo que quisimos un poco reflejar, eso es lo que está en la base un poco del guión, la invitación a pensar esas cuestiones sin dar una respuesta que no tiene ni la filosofía ni la ciencia natural, como ahora, no sé la doctora que nos dirá, pero realmente nunca son definitivas, nunca se terminan de tener, son siempre interrogaciones. La invitación es a pensar eso a partir de Maderita y su descendencia, que fue nuestro amigo, y que en cierto modo es el objeto de este
de esta reflexión y el sujeto de esta reflexión. Él mismo está pensando aquello de lo que él es objeto, como nosotros mismos, en tanto seres animados, somos objeto y sujeto de esta reflexión. Así que no quiero dejar de agradecer. No saben lo que fantaseamos con el momento del agradecimiento. Bueno, a la universidad, como ya dijimos, a Sebastián, por supuesto, a Mariano, que nos dio tanta libertad, a Pepo, que nos sostuvo en el sonido y con su sabiduría infinita, a Flor, que nos vino acá de invitada y que es un motor para pensar siempre. Ella fundó esta plataforma de la que hablaba Sebastián, Tomátelo Conciencia, que tiene una enorme cantidad de seguidores y que cumple una función fundamental, que es la de la divulgación seria por redes. Tiene un Instagram que aprovecho para pasar, @tomateloconciencia, que explotó en pandemia, donde había tan poca información o información tan confusa, así que se los recomiendo. Y bueno, le doy el paso a ella para concluir estas reflexiones, dialogando con la experiencia en su forma más reglada, que es la ciencia. Última. Después, Flor, perdón, volvemos a pasar el video y después damos lugar a las preguntas, eso quería aclarar, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, voy a empezar agradeciendo, yo no lo voy a dejar para el final. Gracias por darme, Mariana, siempre es un placer charlar y siempre motiva también a pensar y a replantearse un montón de cosas de la biología que generalmente estamos muy ocupados, los biólogos haciendo vacunas, tratando de encontrar la cura contra el cáncer, y la verdad que siempre el diálogo de nuestra disciplina con otras, en especial la filosofía, que es bastante desafiante, creo que nos obliga a detenernos en la complejidad que tienen las cosas más obvias y evidentes, ¿no? Y después hay que conocer lo más obvio es recontra difícil, y te quedas pensando, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Que es paradójico que la propia ciencia, que la tiene como objeto de estudio, no sepa qué es la vida, convengamos, que ya partimos de una gran cuestión. Pero claro, creo que a todos nos pasa, porque si a todos nosotros nos dieran una lista de entes y tuviésemos que separarlos en cosas vivas y cosas no vivas, yo creo que ninguno se equivocaría, ¿no? Hasta León, que está por ahí, también podría perfectamente, que es el hijo de Mariana, separar lo vivo de lo no vivo. Pero claro, a la biología le costó un montón de tiempo entender y comprender qué es la vida. Porque la verdad que hay que poder explicar qué es lo que surgió de la materia inerte hace 3.800 millones de años. Simple no es. ¿Y por qué tardó tanto? ¿Por qué tuvo que llegar a 1970 para poder esbozar una palabra? Yo creo que básicamente durante el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX entrando y casi hasta mediados del XX, las únicas herramientas que había para explicar los fenómenos naturales eran la física y la química, la verdad. Y los seres vivos nos regimos por esas leyes, pero no alcanzan, no son suficientes para explicarnos. Para que se den una idea de lo importante que era la física en ese escenario, en 1944, Erwin Schrödinger, que es el padre de la mecánica cuántica, a veces te lo conocen como el del gato, el científico del gato, en Irlanda empieza, se refugia, ¿no? por la avanzada nazi, termina en Irlanda y da una serie de conferencias que titula What is Life? ¿Qué es la vida? Y saca un librito que fue bestseller, que quizás alguno de ustedes lo ha leído, y con una pedantería un poco importante le explica a la biología qué es la vida, ¿no? La física cuántica le explica a los biólogos, miren, la vida es esto, y la explica a través de aplicar las leyes físico-químicas de la termodinámica, en concreto la primera y la segunda ley de la termodinámica. Los biólogos, claro, cuando escuchan esto, dicen, bueno, sí, no sé, es muy reduccionista, pero no pueden decir nada más, no tienen una contrapropuesta, porque en ese momento, en 1944, no podían explicar ni por qué un perro tiene perritos, ni por qué un gato tiene gatitos.
a ese punto estábamos, no teníamos leyes biológicas. Tienen que pasar 10 años, en 1953 aparece como tapa de la revista Nature, la molécula de ADN, la estructura de la molécula de ADN. Cuenta la leyenda que los investigadores que la encuentran, bueno, que Watson y Crick, gracias a los trabajos igual de Rosalind Franklin, entran a un bar de Inglaterra a los gritos y dicen: encontramos el secreto de la vida. Así, también pretencioso, vamos a decir. Pero bueno, en realidad sí fue una bisagra. En 1953 recién la biología se puede armar, ¿no? Puede entenderse a sí misma, porque puede, con el descubrimiento de la doble hélice famosa, puede poner a dialogar la teoría evolutiva con las leyes de Mendel, que hasta entonces estaban divorciadas y se pensaba que eran incompatibles. Puede empezar a dialogar la teoría celular, que había quedado ahí empolvoreada en 1838, creo, con la teoría de Pasteur de la generación no espontánea. Se ponen a dialogar todas esas teorías que no estaban articuladas de alguna manera alrededor de la doble hélice de ADN. Y a partir de ahí la biología empieza a encontrar de alguna manera la manera de construir sus argumentos, ¿no? De poder explicarse, de armar unos anteojos con los cuales acercarse a la vida, ¿no? A tratar de entender qué es la vida, y encuentra su propia voz, hace las leyes de la ecología, hace las leyes de la genética. A partir de ahí es un boom. Surge la famosa teoría sintética de la evolución, que ahí se reconcilia Mendel con la genética de poblaciones y con la teoría darwinista. En fin, encuentra su propia voz. Y entonces ahí recién, varios años después, 30 años después del descubrimiento de la doble hélice, desde Chile, el cono sur, surgen dos biólogos, como había dicho Mariana, Humberto Maturana y Francisco Varela, y dicen, ahora sí, la biología enuncia la definición de vida, no tiene que esperar que se explique la física, qué es la vida. Y ahí surge el concepto de autopoiesis, que es un concepto que por primera vez, por ejemplo, puede explicar por qué el fuego en realidad lo puede apartar de las definiciones de las cosas vivas. El fuego, y rescato que esté en el video, es un ente muy problemático para los biólogos, para los que quieren explicar qué es la vida. Porque el tipo crece, el tipo se transforma, el tipo se mueve, se divide, se reproduce y eventualmente muere también, ¿sí? Entonces, siempre fue complicado y tiró por tierra muchas definiciones de vida el bendito fuego. Así que está buenísimo que esté en el video, porque creo que es un gran problema que tuvo la biología. Bueno, la definición de autopoiesis puede con él, lo cual ya era muy ventajoso. Y ahora, como para terminar, sí, lo que me gustaría es contarles un poco de qué va esta definición, para que puedan entender cuáles fueron los grandes aciertos que tuvieron en esta definición, y también las cosas que faltan, porque faltan, no es que terminamos de entender qué es la vida con la definición de autopoiesis, ¿no? En principio es bastante complicada, pero para sintetizar o resumir, la vida es una red de componentes que forma una estructura organizada, y esa estructura organizada a su vez genera esa red de componentes. Ya. Vamos a traducir. Imaginen, ahora entienden todo. Ahí estaba. Para traducir, vamos a poner la analogía de una casa, ¿no? Entonces, un ser vivo es aquel que puede construir la casa, construir los materiales de la casa, las paredes, los caños, no sé, los cables, y además fabricar los obreros que construyen la casa. Eso es una célula, ¿sí? Entonces, en realidad, la vida es una organización, van a decir, que se autoproduce. Es ese patrón de producción. La vida, las células que están vivas se hacen. Entonces los autores van a decir, es que hacer y ser son lo mismo. Entonces la diferencia entre una célula viva y una muerta es que la viva se hace y la muerta no se hace más, por eso no es. O por ejemplo, otro problema para la biología fueron los virus. Bueno, ahora para todos, ¿no? Porque venimos de un problema con estos bichos. Bueno, están vivos, están muertos. Yo ya he hecho un vivo en nuestro Instagram con mi becario peleándonos si estaban vivos o muertos los virus, 1 hora, los dos, sí, que no. La definición de autopoiesis zanja esas discusiones también, ¿no? Porque los virus no se hacen, la célula los hace. Y si la célula los hace, los virus no son, ¿no? Porque no se hacen.
O también puede explicar, si pudiésemos ir 3.800 millones de años atrás y estar ahí, ser testigos del momento en que la materia inanimada se organiza, podríamos decir que a partir de este momento aparece la vida, porque podríamos decir en qué momento aparece ese patrón especial, particular de organización, ¿sí? Otra gran ventaja de la autopoiesis es que no es necesario una fuerza interna a la materia que le dé la vida, no es necesario. La materia viva no es materia energizada, no, es materia organizada. Y la vida tampoco es algo que surge de esa organización, como si emergiera de esa organización, no. La vida es el patrón de organización. No es, en ese sentido, tampoco son emergentistas. Y esto es una genialidad, porque las propiedades emergentes, entonces, cuando no sabemos qué es una propiedad emergente. Cuando no la sabemos explicar, tiramos esa. Y en este sentido está buenísimo porque no son emergentistas. Pero claro, perdón, yo había dicho que había algunas cosas que se escapan, porque cuando todo el mundo dijo, bueno, si esto es la vida, hagámoslo in vitro. Si sabemos que es este patrón de organización, reproduzcámoslo y vamos a tener una vida artificial. Y eso jamás se pudo. Al día de hoy, nadie puede hacer vida en un tubo de ensayo. No se puede, aunque pongamos ese patrón. Entonces algo se escapa a la famosa definición de autopoiesis. Y lo que se escapa son los 3.800 millones de años. La definición de vida no puede darle la espalda a la teoría evolutiva. Es imposible que se mantenga distante del principio explicativo, con lo cual leemos absolutamente toda la biología. El pasado importa, ¿sí? La biología es histórica hasta la médula, porque todos nosotros estamos inscritos en una historia común. Nuestro ADN da cuenta de eso. Y si nos asomamos a cualquier ser vivo, vamos a ver todo el pasado adentro de ese ser vivo. Los núcleos de nuestras células cuentan la epopeya evolutiva. Es tremendo, ¿sí? Y por lo tanto no se puede obviar eso en la definición de vida. Entonces la materia viva es una materia organizada que tiene una historia para contar. Y realmente porque nos puede contar esa historia, decimos y creemos que está viva, ¿sí? Bueno, yo mucho más no tengo para decirles. No sé si entendieron más sobre el concepto de autopoiesis o no, pero bueno, la idea era explicárselos un poco más y decirles que tampoco alcanza. Yo solo agrego a esto que el segundo corto de la serie iba a tener por nombre ¿Quién está vivo? Precisamente como una continuidad de esta reflexión que sigue al problema del sujeto de la vida, de qué es estar vivo, pero ¿quién está vivo? ¿El individuo? ¿El hijito ballenita? ¿La mamá ballena? ¿La ballenitud? ¿Quién está vivo? Y ahí el problema de la evolución y de la historia del viviente aparece como pregunta. Bueno, ojalá que en breve nos encontremos para ver ese video. Bueno, abrimos entonces si alguien quería hacer alguna pregunta, reflexión. Sí. En realidad, dos preguntas. Primero, felicitarlos que en tiempos tan depresivos puedan hacer algo creativo. El solo hecho de querer hacerlo ya es importante. La pregunta es a la bióloga, ¿cómo, no? Y después a la filósofa, ¿cómo intercala esto con la inteligencia artificial, que todavía está muy en sus pañales, pero que incluso puede explicar redes neuronales y tiene algo de autopoiesis lentamente también? Y lo segundo, que se habló de vida y se habló un poco menos de vivo, el factor de subjetividad que tiene la palabra vivo respecto de vida, si eso, cómo lo engrana, cómo lo engancha con este tema, la subjetividad y la vida. Bueno, el concepto de autopoiesis, lo simplificamos muchísimo.
es bastante más complejo, y una red neuronal, por más que sea artificial, una red neuronal artificial en realidad no cumple todas las premisas que desarrollan los autores Maturana y Varela, para que esté vivo. Digo, la inteligencia no es sinónimo de vida, porque una esponja marina está viva y no tiene ni neuronas, es un animal que no tiene neuronas, por ejemplo. Entonces, no son sinónimos. Quizás para nuestra experiencia humana sí, ¿no? Pero en realidad algo inteligente no tiene por qué estar vivo, necesariamente. Y las redes neuronales no cumplen todos los principios de autoproducción, por más que tengan memoria, se generen, y ahora hay unos algoritmos que hacen una especie de selección natural, tratando de que el machine learning cada vez las máquinas aprendan, pero aprender tampoco es sinónimo de estar vivo, no necesariamente. Los que aprenden están vivos, o todos los que no, hay cosas, entes vivos que no aprenden, ¿no? Porque habría que definir qué es aprender, pero no son sinónimos. Entonces, esa red neuronal, aún en el contexto del machine learning, no cumple las premisas de la autopoiesis, no se produce a sí mismo, no se genera una estructura organizada, y esa estructura organizada genera los componentes de la red. No, es artificial, básicamente. No sé si te contesté. Bueno, yo tomo la segunda parte de la pregunta entonces, que tenía que ver con el estar vivo y la noción de subjetividad. Igual, perdón, pero me parece súper interesante la idea de que la inteligencia no necesariamente tiene que estar viva, como lo sabemos, porque, perdón, no puedo evitarlo, pero no, Aristóteles en el De Anima justamente lo que todo el libro, por lo menos sin duda los dos primeros libros, el tercero tiene su propia historia, pero se pregunta todo el tiempo la posibilidad, que es propia de su maestro Platón y de toda una tradición principalmente pitagórica, la idea de la inmortalidad del alma, de la posibilidad de un alma que trascienda ese cuerpo vivo. Como para él el alma es la capacidad vital, en cierto modo le parece impensable un alma que no estuviera, que no fuera corporal. Pero ahí hay una pequeña parte del alma que es el alma racional, y no cualquier alma racional, sino el intelecto agente, aquel el que es una pura actividad, que tal vez esa podría pensarse fuera de un cuerpo. Les dejo esta reflexión. Respecto de subjetividad y estar vivo, la idea de subjetividad, que es una idea tardía también, ¿no? Que viene con el idealismo, la segunda mitad del siglo XVIII, la idea de un sujeto que es el saberse a sí mismo, que es una actividad que se sabe a sí misma. Me parece que no necesariamente tampoco se identifica con el viviente, con la idea del viviente en general. Nosotros tendemos mucho, y eso es algo que salió muchísimo en esas encuestas que hicimos y en nuestros propios prejuicios, ¿no? Cuando nosotros conversábamos al comienzo y antes de indagar más profundamente en la cuestión del viviente y de la vida, con la antropologización del viviente. La filosofía siempre tiende a pensar el viviente como el viviente humano, y en eso pierde su vínculo con el viviente en general. La subjetividad, en todo caso, me parece, es un modo de pensar el viviente humano, no necesariamente el viviente. Esa sería mi... Y el viviente, sí, punto. Sí, dígame. A mí me gustaría entender más una reflexión que hiciste, que es que la vida no se puede hacer en un laboratorio o en un tubo de ensayo. Y no se puede. O sea, uno puede tener los componentes, uno puede por ejemplo, se pueden hacer proteínas in vitro, se puede generar, no quiero por ahí abusar de tecnicismo, pero uno puede poner un ribosoma, puede poner un montón de componentes que hacen las proteínas en un tubo y tenemos proteínas, y eso se puede hacer, se puede duplicar ADN, in vitro también. El tema es que cuando intentamos que todo eso de alguna manera se organice formando ese patrón de autoproducción que es la autopoiesis, no pasa, no se organizan solos, no ocurre. Podemos poner todos en diálogo y no dialogan. Entonces ese es el problema.
Igual, a ver, la célula que se trata de hacer, se llaman autómatas celulares, son muy sencillos, son muy simples. Es una membrana con 4 reacciones químicas adentro, a ver si esas 4 reacciones químicas pueden generar la membrana, y gracias a que está la membrana se pueden regenerar los componentes de esas reacciones químicas, que ese sería el loop de la autopoiesis, ¿no? La célula hace sus membranas, y gracias a que las membranas son selectivas, dejan pasar unas cosas, no dejan pasar otras, les da un espacio, un tiempo determinado, los componentes pueden generar de nuevo la membrana y los propios componentes. Si los componentes los podemos juntar, porque hemos podido hacer proteínas in vitro, DNA in vitro, transcripciones in vitro, un montón de cosas in vitro, pero no se forma, esa estructura no marcha, no funciona, no fluye, no está viva, básicamente. Entonces, esa cuestión, esa entrada, trajo muchos cuestionamientos, porque la autopoiesis es muy bonita, pero es un aquí y ahora absoluto, y ese aquí y ahora no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque faltan 3.800 años, todas nuestras células tienen una historia de 3.800 años, 3.800 millones de años, perdón. Y eso no se suple. Sí, no se suple, no digo. Y entonces ahí todos los evolucionistas dicen, y obvio, ¿cómo van a tratar? ¿Qué pedantería definir la vida sin olvidarse de dónde venimos? Es absurdo. ¿De dónde venimos? Bueno, no sé, una sopa que se organizó. La poesía no está del lado de la biología. Igual es linda la imagen de la sopa, me gusta. Bueno, no sé si hay alguna otra. Sebas. Una pregunta para Flor. Vos varias veces dijiste que hay, siempre negativamente, que en realidad que no hay nada en lo que fuiste explicando que satisfaga las condiciones de la definición de la autopoiesis. ¿Qué la satisfaría? No sé si te termino de entender. Por ejemplo, la red neuronal no satisface las condiciones de la definición de autopoiesis, Exacto. por lo tanto, lo ponemos del lado, como decías antes, lo que hasta León puede hacer, vida no vida, Exacto. lo ponemos al lado no vida. ¿Qué lo satisface? ¿Cuál es el candidato del quién? Según La célula. O sea que lo que está vivo, siguiendo solamente una lógica muy implacable, fría, un poco poética, lo único que está vivo es una célula. Todos los seres vivos, bueno, la teoría celular, todos los seres vivos están hechos de células, y todo lo que tenga célula está vivo. Es así. No hay como una... No, mira, igual, a ver, el canon va a decir que es la célula. Igual hay otros autores que quieren extender el concepto de autopoiesis, por ejemplo, a la Tierra, que es la famosa hipótesis de Gaia. Entonces ahí sí, que bueno, que también, ojo, tampoco satisface todas las premisas de los autores, pero bueno, algunos dicen, bueno, todas las premisas, si satisfacemos 3 está bien, o sea, hay que satisfacer todas, y bueno, y algunos ya están pensando que sí, que en realidad la Tierra autoproduce, de alguna manera, mantiene las condiciones de salinidad de los mares, mantiene la atmósfera. Entonces ahí va a estar la lucha entre qué es mantener y producir, ¿no? Entonces, ¿realmente está autoproduciendo o puede solamente mantener condiciones? Como, bueno, no, el fuego que puede mantenerse, pero no se autoproduce, por ejemplo. Entonces, en realidad, bueno, ahí está una pelea, pero si hay algo aparte de una célula que podría entrar en la definición de vivo como unidad autopoiética, es la Tierra. Y ahí sí hay una gran discusión en el campo. Agrego esto simplemente. La definición de autopoiesis hay otras definiciones también, menos hegemónicas me parece, algunas que van ganando espacio, algunas de las que nosotras somos más fan, pero que las dejamos para el segundo corto, que justamente por esto que está diciendo Flor, nos empujan a salir un poco de la definición de autopoiesis. Pero eso lo vemos Ese es el momento insidioso que estaba contenido en la pregunta. Si no hay ningún candidato finalmente, ¿por qué seguimos con esa definición? Si cuesta tanto encontrar un candidato. Con la definición de que... Si decimos que autopoiesis implica un conjunto de condiciones que tienen que ser satisfechas. A los 5 minutos decimos, bueno, pero todas no. Entonces, ¿por qué seguimos? No, todas no, dicen algún grupejo herético. Nosotros los defensores de la autopoiesis van a decir, no, todas, tienen que cumplir todas las premisas para cumplir. Y cuando le pedís todas, no tenés
Cuando tenés todas, tenés la célula. Entonces no existe como un camino de costadito que, bueno, buscamos otra definición. Sí, por supuesto, digo, hay otras definiciones, hay muchas definiciones. Esta de alguna manera es... tiene muchas cosas seductoras, muchísimas cosas seductoras porque explica mucho, la verdad tiene mucho poder explicativo. Pero bueno, hay otras que son más fuertes y por ahí son mucho más técnicas, que hablan, bueno, justamente toman la idea de Schrödinger y juegan con la famosa entropía, que bueno, ahora no sería un dislate empezar a explicarla ahora y en este momento, pero bueno, sí, entonces dicen, por ejemplo, que un ser vivo es una entidad que genera entropía negativa y que está sujeta a las leyes evolutivas, por ejemplo, es otra gran definición. A mí me encanta esa definición. Es también bastante complejo entenderla y bueno, va por otros lados, pero... Y esa definición, bueno, también la verdad que solo la cumplen las células. Entonces, no sé, serán las únicas cosas que están vivas. No había respuestas. La idea no era que hubiera respuestas, solo preguntas acá. ¿Se rompió la grabación o quieres hacer una pregunta? Quiero hacer una pregunta, pero no me puedo autopoyetizar la afirmación. Además de los dos grandes candidatos a responder esta pregunta que son la filosofía y la ciencia, ¿pensaron en el tercer gran candidato en algún momento? ¿Qué sería? La religión. La cuestión es que ahí es donde me parece se produce la decisión entre la definición biológica del viviente y el problema de la vida en una polisemia que excede a la cuestión del viviente en particular. La idea de vida, por supuesto, que tiene una historia y tiene un abordaje diverso desde una concepción espiritual de la vida, religiosa o de otras índoles, pero en la medida en que eso sucede, en general tiende a abandonarse la búsqueda conjunta de una definición en términos estrictamente biológicos. Por supuesto que esa es otra vía, sin duda, pero lo que a mí me interesaba como pregunta y como abordaje directo era un acceso al viviente en términos biológicos en el cual cuya definición fuera en sentido estricto también filosófica, o sea, pudiera pensarse profundamente, de una manera profundamente filosófica, pero que corriera para ambos, digamos, que corriera para ambos lugares. De hecho, esa decisión está y es retomada sistemáticamente, ¿no?, en la historia del pensamiento, que está desde la antigüedad en adelante, que es la vida como vida biológica y la vida como la buena vida, y de ahí, de la buena vida, a la eticidad, a la vida en comunidad, a la vida y todos los modos de pensar un aspecto no estrictamente biológico de la vida. Pero bueno, eso es otro abordaje. Implica para mí eso hacer la pregunta por la vida menos que por el viviente. Eso es lo que yo o al menos es el modo en que yo lo pensé. Y tratamos de acercarnos un poco desde ese punto común a partir de la idea de la animación. Porque la animación conjuga como encapsuladamente todas esas direcciones posibles. El ánima, o sea, el alma, la vida pensada desde el alma nos abre hacia todos esos caminos, pero solo hay un momento en que alma es sinónimo de vida biológica, con Aristóteles. Después, caminos diversos. Así que si la pregunta es si lo voy a pensarlo así, te puedo contar cómo mi reflexión se fue armando. Mi madre, sí. Los 3.800 millones de historias, lo que demuestra que la vida que se originó en el planeta Tierra no necesariamente sería igual a la vida que podría originarse en cualquier otro planeta, porque partiría de un momento diferente y tendría otros 3.800 millones de años de evolución.
Tal cual, tal cual. Incluso la definición de autopoiesis, muchos dicen, bueno, es re útil porque cuando andamos ahora, Elon Musk nos lleva por Marte y andamos a explorar, parece que ahora quieren hacer lechuga en la luna, no sé si, estuve una noticia que salió la semana pasada, granjas lunares que generan lechuga, bueno, o sea, cuando mandamos todas esas naves a explorar y traen cosas o se encuentran con otras entidades, ¿cómo vamos a saber si están vivas o están muertas, ¿no? O si están vivas. Bueno, entonces me dice, bueno, podemos aplicar las premisas de la autopoiesis. Entonces, si cumplen las premisas de la autopoiesis, estarían vivas. Y ahí capaz que son otras cosas que no es ni la Tierra ni la célula, es otra entidad que las cumpla. Digo, está abierto a que otras entidades las cumplan. El tema es que acá, los que conocemos hasta ahora, bueno, es esa, Claro, porque ese concepto explica también, porque una persona es diferente de otra persona, centrémonos en los humanos, o quizás un animal, no sé si haría tanta diferencia, porque su origen y su evolución y su historia y lo que lo llevó del pasado hasta este presente es diferente de cada persona. Entonces, a pesar de que las leyes de la biología son las mismas, las leyes de la psicología, podríamos decir, hacen que esas personas sean completamente diferentes. Aún incluso se ha demostrado en el caso de los gemelos idénticos. Entonces, es que la historia es fundamental. La evolución, lo que va cambiando, lo que lleva a cada uno a ser lo que es, y la viviente, por supuesto. Sí, hay unas nuevas, digamos, maneras de ver la neurociencia, bueno, yo como vengo de ese palo, que realmente, digamos, apoyan totalmente eso. Nuestro cerebro encarna las experiencias que ha vivido. Nuestros cerebros hablan de las experiencias que vivimos y no de nuestros genitales ni de nuestros genes. Hablan realmente de las exposiciones que han tenido al ambiente. Y ahí se va conformando y se va moldeando y se va armando quiénes somos, ¿no? Entonces, nada está determinado en esos genes, pero bueno, cuentan una historia, una hermosa historia, pero no son obviamente la última palabra, claro que no. Yo también respecto a esto pensaba algo sobre la animación en sí como un estudio del tiempo y el espacio también, ¿no? En fragmentos, que esto también con lo que estaba diciendo la señora Marta. Es que hay un elemento que siempre me hizo pensar sobre que habría que coincidir, la vida para mí tenía que coincidir en tiempo y en espacio, no solamente en tiempo, sino que como por eso explicando un poco que esto de la célula de por sí sola es vida o no necesita una interacción con su entorno. No sé si la célula es el mejor ejemplo porque sé que hay elementos unicelulares, pero si consideramos la vida apartada de todo, si en un vacío, digamos, eso ya no es vida, a pesar de que se puede construir a sí misma o reproducirse por ahí. Claro, porque no podría, porque no tendría dónde. Claro, entonces ahí también me entraba un poco en conflicto esto de que estaba explicando la biología, que le faltaba un elemento clave para mí que era el espacio, como al tiempo. No, lo que pasa es que la definición de justamente autopoiesis es un sistema, parte de esa organización es intercambiar materia y energía con el entorno. Si no lo cambia, no se puede construir. ¿De dónde sacamos las cosas para construirnos? ¿De dónde? O sea, con materia prima fabricamos las paredes, fabricamos los cables, fabricamos todo, fabricamos a los obreros que fabrican la casa, pero necesitamos por lo menos una materia como para transformarlo en cable, ¿sí, no? Igual es interesante lo que decís, porque en general se tiende a olvidar la dimensión espacial de la historia, material, ¿no? En el sentido más hay un autor contemporáneo que en su análisis de la cosa material desarrolla todos los aspectos esenciales de la cosa, que hasta no estar en ese diálogo concreto con el entorno es un fantasma, ¿no? Como la idea del fantasma, que uno puede pensar toda la dimensión espacial, que si no tiene una materialidad inscripta en un medio y en la interacción con ese medio, es un puro fantasma. Y es un clásico de la filosofía olvidar esa dimensión, ¿no? Esa resistencia sensible, material, digamos. Entiendo, digo, la reflexión. ¿Querías hablar? Vamos, toda la familia. Sí, Facu. Okay. Bueno, no sé cómo formularlo, pero eso de que la organización es vida también puede ser
no solo dentro de una sola célula, ¿no? También puede ser entre muchas células. Por ejemplo, la analogía de la casa, una vida podría ser como una ciudad de muchas casas conectadas. Entonces la pregunta sería como, yo, Facundo, soy, cuando digo que estoy vivo, ¿soy la organización de todas mis células o soy cada una de las células que tengo en mi cuerpo? Mi sobrino, gente, mi sobrino. ¡Wow! Bueno, en realidad cada célula de tu cuerpo está viva. Ahora, vos serías la ciudad, ¿no? Porque en realidad también lo que hablan la autopoiesis es bastante complejo, porque hay autopoiesis de primer orden, de segundo orden, y la de segundo orden sería cómo las unidades del primer orden, que sería la célula, se van como organizando en una relación ecológica con las otras células, si querés, y en esa relación aparecen los animales pluricelulares, ¿no? Y vos serías un animal pluricelular, yo también, todos. Entonces, en ese sentido sería como una organización de unidades autopoiéticas, como bien dijiste perfecto, un conjunto de casas de alguna manera, ¿no? Y lo que pasa es que cuando hay un organismo pluricelular, para mantener ese organismo vivo, lo que hay que mantener es la unidad autopoiética de segundo orden, ¿no? El conjunto de casas, porque si colapsa esa superorganización, bueno, colapsa el individuo, digamos, ¿no? Y aunque puedan mantenerse vivas, por ejemplo, las células por un tiempito más, pero si colapsa la organización de segundo orden, colapsa todo, más o menos. Pero sí, bueno, estaba muy bien lo que pregunta. Sí, no la voy a seguir, pero después la seguimos, Facu, porque yo estoy con él. O sea, la cuestión ahí es quién es el sujeto de la vida, o sea, quién es el individuo. Sí. Perdón, sola por esa pregunta me parece central. ¿Quién es el individuo o quién es el sujeto de la vida? No, es que la autopoiesis supone una unidad mínima, un último, atómica, en cierto modo, de la vida, ¿no? El viviente llega hasta ahí. Entonces hay un individuo y, si no, hay individuos de orden superior, pero tal vez hay un modo no atómico de pensarlo, que hay otras, por eso les digo, hay otros modos de abordaje que también, que tal vez toman como el punto de partida no un individuo, sino una pluralidad, pero bueno, si entramos en eso nos quedamos hasta mañana, como la teoría de la endosimbiosis. Pero bueno. O la de la Tierra. O la de la Tierra. O la de la Tierra. Para mí está muy ligado, la verdad que no sé si es una pregunta, pero como está muy ligado el tema de la vida con la muerte, ¿no? O sea, como que es muy importante para mí el pensar en una acción y una transformación para que haya vida. Desde cuando vos me decías que piense en pocas palabras qué es la vida, yo lo veo como una acción y una transformación, ¿no? Todo el tiempo lo natural y lo vivo está buscando, ¿no? Generar más vida, ¿no? Esta red de contención genera todo el tiempo ir evolucionando, ir para adelante en esto. Y es muy importante lo que dijo él para mí del tiempo, ¿no? Y el espacio donde está esa vida. Y por eso les digo que no sé si es una pregunta, es más como una reflexión. Se puede, por así decirlo, pensar que si algo no muere no está vivo, ¿no? En algún punto, ¿no? Sí, diría yo. Yo quiero solo decir esto porque me quedé enganchada. Yo insisto con la distinción entre vida y viviente. Me parece que la pregunta por la vida es tramposa, siempre nos lleva más allá del viviente y nos lleva más allá de tiempo, espacio, materia o sensible. Y eso es problemático. La relación entre lo vivo, o sea, cualquier definición de vida supone una idea de muerte, o sea, es lo que no cumple justamente los requisitos del estar vivo, es lo que está muerto. En ese sentido,
podría abordarse por la negativa. Entiendo por ahí, tal vez eso es lo que vos estás sugiriendo. Yo estoy pensando en la transformación, ¿no? Esa muerte para que surja otra cosa, ¿no? Para que un ser vivo muera y se genere... Es que ahí volvemos siempre a la necesidad del segundo corto, chicos, porque ahí siempre la pregunta es ¿quién está vivo? Depende quién sea el sujeto que estemos pensando como el viviente. ¿Quién es? Está bien, una materialidad, espacio-temporalmente, pero puede ser en un continuo espacio-temporal a través de generaciones. Puede ser una transformación que... ¿Quién está vivo? Tendemos a pensarlo en un individuo anatómicamente delimitado, porque tendemos también mucho a antropologizarlo o a lo sumo a pensarlo en animales, pero pensemos vivientes en general, y la pregunta es siempre la misma. Y ahí, bueno, si nos subimos arriba de la evolución, tal vez quien está vivo es ¿quién? El viviente en general. El tiempo. La especie o las especies, porque tal vez tenemos en nuestros cuerpos animales ADN vegetal, no sé Florencia, ahí ya no sé. Parásitos tenemos. Sí. No, me quedé pensando en esto de vida y viviente, porque también quería hacer el corte ahí, como para separar un poco. Digo, me estaba preguntando de repente si todas las cosas que vemos tienen células, de repente estamos rodeados de vida todo el tiempo. O sea, todo esto es vida, esta pared. No, porque, bueno, ahí quiero ir, porque, digamos, si las cosas las hacemos con las cosas de la naturaleza, si sacamos los recursos de la naturaleza, por ejemplo, eso, la madera del árbol, el árbol tiene células. ¿Tiene o no tiene? Es algo que... Todo el viviente, todo viviente. Muerta, bueno, alguna parte muerta se viva. Sí, sí, o sea, vivas y muertas. Cuando ya son madera, ya están muertas. ¿Cómo? Cuando ya son madera, cuando sí, ya se extraen. Sí, la corteza del árbol, la parte de afuera está muerta. Ah, el árbol plantado. Sí, claro. Ah, listo, mira. Quería saber un poco esa... perfecto. Me está imaginando también, por ejemplo, el cuerpo de alguien que acaba de morir. Se van deteriorando el cuerpo, van muriendo células, pero todavía tiene algo de células vivas, sino que va muriendo de a poco. O sea, como que todavía hay vida, más allá de que ya no hay más respiración o no hay más, no sé, no late más el corazón, no hay más. Estaba pensando un poco en eso. Bueno, no sé, acá la gente de la universidad que nos diga, yo acá estoy y nos quedaríamos toda la noche. No, los tiempos, no sé. Los tiempos son 7:30, perdón, 7:30. Bueno, no sé si hay alguna cosa que haya quedado más para algún comentario o pregunta, si no ya vamos redondeando, no sé. Sí. Siguiendo la lógica de la pregunta de él, respecto así al tema de las células y cómo se organizan y después entonces en ese ser viviente, ¿hasta qué punto se puede pensar a la sociedad como un ser viviente? Esa es mi pregunta. ¿Qué onda con eso? Bueno, en el segundo video... Mira, sin entrar, es una pregunta muy difícil porque de hecho... Hay una matriz de pensamiento común entre la biología y la sociología. Ambas nacen como disciplinas en el siglo XIX, nutriéndose de conceptos que circularmente se van pasando. Entonces, hay algo en el vocabulario de la biología que también es el vocabulario de la sociología y la idea de la organización, de la distribución, y etc. Hay muchos modos de tomar la idea del viviente para aplicarla al fenómeno social. Es muy complejo de hacer, pero se ha hecho de manera prolífica. ¿Cómo se puede pensar? De muchas formas. Otro video. Otro video, es difícil.
¿Vos querés agregar algo a esto? ¿No? ¿O para vos sería un disparate? Yo creo que desde la biología es más, son más reacios a eso. Pero... No, hasta Gaia llegamos. Tengo una comunicación, no sé si disuasiva de la continuidad de la conversación. Ahí sanguchito. Perfectito. Bueno, gracias a todos por la participación, por las ganas. Bueno, abrimos entonces si alguien quería hacer alguna pregunta, reflexión. Sí. En realidad, dos preguntas. Primero, felicitarlos que en tiempos tan depresivos puedan hacer algo creativo. El solo hecho de querer hacerlo ya es importante. La pregunta es a la bióloga, ¿cómo, no? Y después a la filósofa, ¿cómo intercala esto con la inteligencia artificial, que todavía está muy en sus pañales, pero que incluso puede explicar redes neuronales y tiene algo de autopoiesis lentamente también? Y lo segundo, que se habló de vida y se habló un poco menos de vivo, el factor de subjetividad que tiene la palabra vivo respecto de vida, si eso, cómo lo engrana, cómo lo engancha con este tema, la subjetividad y la vida. Bueno, el concepto de autopoiesis, yo lo simplificamos muchísimo. Es bastante más complejo, y una red neuronal, por más que sea artificial, una red neuronal artificial en realidad no cumple todas las premisas que desarrollan los autores Maturana y Varela, para que esté vivo. Digo, la inteligencia no es sinónimo de vida, porque una esponja marina está viva y bueno, no tiene ni neuronas, no tiene neuronas, es un animal que no tiene neuronas, por ejemplo. Entonces, no son sinónimos. Quizás para nuestra experiencia humana sí, ¿no? Pero en realidad algo inteligente no tiene por qué estar vivo, necesariamente. Y las redes neuronales no cumplen todos los principios de autoproducción, por más que tengan memoria, se generen, y ahora hay unos algoritmos que hacen una especie de selección natural, tratando de que el machine learning cada vez las máquinas aprendan, pero aprender tampoco es sinónimo de estar vivo, no necesariamente. Los que aprenden están vivos, o todos los que no, hay cosas, entes vivos que no aprenden, ¿no? Porque habría que definir qué es aprender, pero no son sinónimos. Entonces, esa red neuronal, aún en el contexto del machine learning, no cumple las premisas de la autopoiesis, no se produce a sí mismo, no se genera una estructura organizada, y esa estructura organizada genera los componentes de la red. No, es artificial, básicamente. No sé si te contesté. Bueno, yo tomo la segunda parte de la pregunta entonces, que tenía que ver con el estar vivo y la noción de subjetividad. Igual, perdón, pero me parece súper interesante la idea de que la inteligencia no necesariamente tiene que estar viva, como lo sabemos, porque, perdón, no puedo evitarlo, pero no, Aristóteles en el De Anima justamente lo que todo el libro, por lo menos sin duda los dos primeros libros, el tercero, bueno, tiene su propia historia, pero se pregunta todo el tiempo la posibilidad, que es propia de su maestro Platón y de toda una tradición, principalmente pitagórica, la idea de la inmortalidad del alma, de la posibilidad de un alma que trascienda ese cuerpo vivo. Como para él el alma es la capacidad vital, en cierto modo le parece impensable un alma que no estuviera, que no fuera corporal. Pero ahí hay una pequeña parte del alma que es el alma racional, y no cualquier alma racional, sino el intelecto agente, aquel el que es una pura actividad, que tal vez esa podría pensarse fuera de un cuerpo. Les dejo esta reflexión. Respecto de subjetividad y estar vivo, la idea de subjetividad, que es una idea tardía también, ¿no? Que viene con el idealismo, la segunda mitad del siglo XVIII, la idea de un sujeto que es el saberse a sí mismo, que es una actividad que se sabe a sí misma.
me parece que no necesariamente tampoco se identifica con el viviente, con la idea del viviente en general. Nosotros tendemos mucho, y eso es algo que salió muchísimo en esas encuestas que hicimos y en nuestros propios prejuicios, ¿no? Cuando nosotros conversábamos al comienzo y antes de indagar más profundamente en la cuestión del viviente y de la vida, con la antropologización del viviente. La filosofía siempre tiende a pensar el viviente como el viviente humano, y en eso pierde su vínculo con el viviente en general. La subjetividad, en todo caso, me parece, es un modo de pensar el viviente humano, no necesariamente el viviente. Esa sería mi... Y el viviente, sí, punto. Sí, díganme. A mí me gustaría entender más una reflexión que hiciste, que es que la vida no se puede hacer en un laboratorio o en un tubo de ensayo. Y no se puede. O sea, uno puede tener los componentes, uno puede haber, por ejemplo, se pueden hacer proteínas in vitro, se puede generar, no quiero por ahí abusar de tecnicismo, pero uno puede poner un ribosoma, puede poner un montón de componentes que hacen las proteínas en un tubo y tenemos proteínas, y eso se puede hacer, se puede duplicar ADN, in vitro también. El tema es que cuando intentamos que todo eso de alguna manera se organice formando ese patrón de autoproducción que es la autopoiesis, no pasa, no se organizan solos, no ocurre. Podemos poner todos en diálogo y no dialogan. Entonces ese es el problema. Igual, a ver, la célula que se trata de hacer, se llaman autómatas celulares, son muy sencillos, son muy simples. Es una membrana con 4 reacciones químicas adentro, a ver si esas 4 reacciones químicas pueden generar la membrana, y gracias a que está la membrana se pueden regenerar los componentes de esas reacciones químicas, que ese sería el loop de la autopoiesis, ¿no? La célula hace sus membranas y gracias a que las membranas son selectivas, dejan pasar unas cosas, no dejan pasar otras, les da un espacio, un tiempo determinado, los componentes pueden generar de nuevo la membrana y los propios componentes. Si los componentes los podemos juntar, porque hemos podido hacer proteínas in vitro, DNA in vitro, transcripciones in vitro, un montón de cosas in vitro, pero no se forma, esa estructura no marcha, no funciona, no fluye, no está viva, básicamente. Entonces, esa cuestión, esa entrada, trajo muchos cuestionamientos, porque la autopoiesis es muy bonita, pero es un aquí y ahora absoluto, y ese aquí y ahora no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque faltan 3.800 años. Todas nuestras células tienen una historia de 3.800 años, 3.800 millones de años, perdón. Y eso no se suple. Sí, no se suple, no digo. Y entonces ahí todos los evolucionistas dicen, y obvio, ¿cómo van a tratar? ¿Qué pedantería definir la vida sin olvidarse de dónde venimos? Es absurdo. ¿De dónde venimos? Bueno, no sé, una sopa que se organizó. La poesía no está del lado de la biología. Igual es linda la imagen de la sopa, me gusta. Bueno, no sé si hay alguna otra... Sebas. Una pregunta para Flor. Vos varias veces dijiste que hay, siempre negativamente, que en realidad que no hay nada en lo que fuiste explicando que satisfaga las condiciones de la definición de la autopoiesis. ¿Qué la satisfaría? No sé si te termino de entender. Por ejemplo, la red neuronal no satisface las condiciones de la definición de autopoiesis, por lo tanto, lo ponemos del lado, como decías antes, lo que hasta León puede hacer, vida no vida, lo ponemos al lado no vida. ¿Qué lo satisface? ¿Cuál es el candidato del quién? Según la célula. O sea que lo que está vivo, siguiendo solamente en una lógica muy implacable, fría, un poco poética, lo único que está vivo es una célula. Todos los seres vivos, bueno, la teoría celular, todos los seres vivos están hechos de células y todo lo que tenga célula está vivo. Es así. No hay como una... No, mira, igual, a ver, el canon va a decir que es la célula. Igual hay otros autores que quieren extender el concepto de autopoiesis, por ejemplo, a la Tierra, que es la famosa hipótesis de Gaia. Entonces ahí sí, que bueno, que también, ojo, tampoco satisface todas las premisas de los autores, pero bueno, algunos dicen, bueno, todas las premisas, si satisfacemos 3 está bien, o sea, hay que satisfacer todas, y bueno, y algunos ya están pensando que sí, que en realidad la Tierra autoproduce, de alguna manera,
mantiene las condiciones de salinidad de los mares, mantiene la atmósfera. Entonces ahí va a estar la lucha entre qué es mantener y producir, ¿no? Entonces, ¿realmente está autoproduciendo o puede solamente mantener condiciones? Como, bueno, no, el fuego que puede mantenerse, pero no se autoproduce, por ejemplo. Entonces, en realidad, bueno, ahí está una pelea, pero si hay algo aparte de una célula que podría entrar en la definición de vivo como unidad autopoética, es la Tierra. Y ahí sí hay una gran discusión en el campo. Agrego esto simplemente. La definición de autopoiesis hay otras definiciones también, menos hegemónicas me parece, algunas que van ganando espacio, algunas de las que nosotras somos más fan, pero que las dejamos para el segundo corto, que justamente por esto que está diciendo Flor, nos empujan a salir un poco de la definición de autopoiesis. Pero eso lo vemos en... Ese es el momento insidioso que estaba contenido en la pregunta. Si no hay ningún candidato finalmente, ¿por qué seguimos con esa definición? Si cuesta tanto encontrar un candidato. Con la definición de que... Si decimos que autopoiesis implica un conjunto de condiciones que tienen que ser satisfechas. A los 5 minutos decimos, bueno, pero todas no. Células. Entonces, ¿por qué seguimos? No, todas no, dicen algún grupejo herético. Nosotros los defensores de la autopoiesis nos dicen, no, todas, tienen que cumplir todas las premisas para cumplir. Y cuando le pedís todas, no tenés ninguna. Cuando tenés todas, tenés la célula. Entonces, no existe como un camino de costadito que, bueno, buscamos otra definición. Sí, por supuesto, digo, hay otras definiciones, hay muchas definiciones. Esta de alguna manera tiene muchas cosas seductoras, muchísimas cosas seductoras porque explica mucho, la verdad tiene mucho poder explicativo. Pero bueno, hay otras que son más fuertes y por ahí son mucho más técnicas, que hablan, bueno, justamente toman la idea de Schrödinger y juegan con la famosa entropía, que bueno, ahora no sería un dislate empezar a explicarla ahora y en este momento, pero bueno, sí, entonces dicen, por ejemplo, que un ser vivo es una entidad que genera entropía negativa y que está sujeta a las leyes evolutivas, por ejemplo, es otra gran definición. A mí me encanta esa definición. Es también bastante complejo entenderla y bueno, va por otros lados, pero... Y esa definición, bueno, también la verdad que solo la cumplen las células. Entonces, no sé, serán las únicas cosas que están vivas. No había respuestas. La idea no era que hubiera respuestas, solo preguntas acá. ¿Se rompió la grabación o quieres hacer una pregunta? Quiero hacer una pregunta, pero no me puedo autopoietizar la afirmación. Además de los dos grandes candidatos a responder esta pregunta que se llama filosofía y la ciencia, ¿pensaron en el tercer gran candidato en algún momento? ¿Qué sería? La religión. La cuestión es que ahí es donde me parece se produce la decisión entre la definición biológica del viviente y el problema de la vida en una polisemia que excede a la cuestión del viviente en particular. La idea de vida, por supuesto, que tiene una historia y tiene un abordaje diverso desde una concepción espiritual de la vida, religiosa o de otras índoles, pero en la medida en que eso sucede, en general tiende a abandonarse la búsqueda conjunta de una definición en términos estrictamente biológicos. Por supuesto que esa es otra vía, sin duda, pero lo que a mí me interesaba como pregunta y como abordaje directo era un acceso al viviente en términos biológicos en el cual cuya definición fuera en sentido estricto también filosófica, o sea, pudiera pensarse profundamente, de una manera profundamente filosófica, pero que corriera para ambos, digamos, que corriera para ambos lugares. De hecho, esa decisión está y es retomada sistemáticamente, ¿no?, en la historia del pensamiento, que está desde la antigüedad en adelante, que es la vida como vida biológica y la vida como la buena vida, y de ahí, de la buena vida, a la eticidad, a la vida en comunidad, a la vida
todos los modos de pensar un aspecto no estrictamente biológico de la vida. Pero bueno, eso es otro abordaje. Implica para mí eso hacer la pregunta por la vida menos que por el viviente. Eso es lo que yo o al menos es el modo en que yo lo pensé. Tratamos de acercarnos un poco desde ese punto común a partir de la idea de la animación. Porque la animación conjuga como encapsuladamente todas esas direcciones posibles. El ánima, o sea, el alma, la vida pensada desde el alma nos abre hacia todos esos caminos. Pero solo hay un momento en que alma es sinónimo de vida biológica, con Aristóteles. Después, caminos diversos. Así que si la pregunta es si lo voy a pensarlo así, te puedo contar cómo mi reflexión se fue armando. Mi madre, sí. En cada célula están los 3.800 millones de historias, lo que demuestra que la vida que se originó en el planeta Tierra no necesariamente sería igual a la vida que podría originarse en cualquier otro planeta, porque partiría de un momento diferente y tendría otros 3.800 millones de años de evolución. Tal cual, tal cual. Incluso la definición de autopoiesis, muchos dicen, bueno, es re útil porque cuando andamos ahora, Elon Musk nos lleva por Marte y andamos a explorar, parece que ahora quieren hacer lechuga en la Luna, no sé si estuve una noticia que salió la semana pasada, granjas lunares que generan lechuga. Bueno, o sea, cuando mandamos todas esas naves a explorar y traen cosas o se encuentran con otras entidades, ¿cómo vamos a saber si están vivas o están muertas, ¿no? O si están vivas. Bueno, entonces me dice, bueno, podemos aplicar las premisas de la autopoiesis. Entonces, si cumplen las premisas de la autopoiesis, estarían vivas. Y ahí capaz que son otras cosas que no es ni la Tierra ni la célula, es otra entidad que las cumpla. Digo, está abierto a que otras entidades las cumplan. El tema es que acá, los que conocemos hasta ahora, bueno, es esa, Claro, porque ese concepto explica también por qué una persona es diferente a otra persona, centrémonos en los humanos, o quizás un animal, no sé si habrá tanta diferencia, porque su origen y su evolución y su historia y lo que lo llevó del pasado hasta este presente es diferente de cada persona. Entonces, a pesar de que las leyes de la biología son las mismas, las leyes de la psicología, podríamos decir, hacen que esas personas sean completamente diferentes. Aún incluso se ha demostrado el caso de los idénticos. Entonces, es que la historia es fundamental. La evolución, lo que va cambiando, lo que lleva a cada uno a ser lo que es, y la viviente, por supuesto. Sí, hay unas nuevas, digamos, maneras de ver la neurociencia, bueno, yo como vengo de ese palo, que realmente, digamos, apoyan totalmente eso. Nuestro cerebro encarna las experiencias que ha vivido. Nuestros cerebros hablan de las experiencias que vivimos y no de nuestros genitales ni de nuestros genes. Hablan realmente de las exposiciones que han tenido al ambiente. Y ahí se va conformando y se va moldeando y se va armando quiénes somos, ¿no? Entonces, nada está determinado en esos genes, pero bueno, cuentan una historia, una hermosa historia, pero no son obviamente la última palabra, claro que no. Yo también respecto a esto pensaba algo sobre la animación en sí como un estudio del tiempo y el espacio también, ¿no? En fragmentos, que esto también con lo que estaba diciendo la señora, la madre Marta. Es que hay un elemento que siempre me hizo pensar sobre que habría que coincidir, la vida para mí tenía que coincidir en tiempo y en espacio, no solamente en tiempo, sino que como por eso explicando un poco que esto de la célula de por sí sola es vida o no necesita una interacción con su entorno. No sé si la célula es el mejor ejemplo porque sé que hay elementos unicelulares, pero si consideramos la vida apartada de todo, si en un vacío, digamos, eso ya no es vida, a pesar de que se puede construir a sí misma o reproducirse por ahí. Claro, porque no podría, porque no tendría dónde. Claro, entonces ahí también me entraba un poco en conflicto esto de que estaba explicando la biología, que le faltaba un elemento clave para mí que era el espacio. Como
al tiempo. No, lo que pasa es que la definición de justamente autopoiesis es un sistema, parte de esa organización es intercambiar materia y energía con el entorno. Si no lo cambia, no se puede construir. ¿De dónde sacamos las cosas para construirnos? ¿De dónde? O sea, con materia prima fabricamos las paredes, fabricamos los cables, fabricamos todo, fabricamos a los obreros que fabrican la casa. Pero necesitamos por lo menos una materia como para transformarlo en cable, ¿sí, no? Igual es interesante lo que decís, porque en general se tiende a olvidar la dimensión espacial de la historia, material, ¿no? En el sentido más hay un autor contemporáneo que en su análisis de la cosa material desarrolla todos los aspectos esenciales de la cosa, que hasta no estar en ese diálogo concreto con el entorno es un fantasma, ¿no? Como la idea del fantasma, que uno puede pensar toda la dimensión espacial, que si no tiene una materialidad inscripta en un medio y en la interacción con ese medio, es un puro fantasma. Y es un clásico de la filosofía olvidar esa dimensión, ¿no? Esa resistencia sensible, material, digamos. Entiendo, digo, la reflexión. ¿Querías hablar? Vamos, toda la familia. Sí, Facu. Okay. Bueno, no sé cómo formularlo, pero eso de que la organización es vida, también puede ser no solo dentro de una sola célula, ¿no? También puede ser entre muchas células. Por ejemplo, en la analogía de la casa, una vida podría ser como una ciudad de muchas casas conectadas. Entonces la pregunta sería como, yo, Facundo, soy, cuando digo que estoy vivo, ¿soy la organización de todas mis células o soy cada una de las células que tengo en mi cuerpo? Mi sobrino, gente. Mi sobrino. ¡Wow! Bueno, en realidad, cada célula de tu cuerpo está viva. Ahora, vos serías la ciudad, ¿no? Porque en realidad también lo que hablan la autopoiesis es bastante complejo, porque hay autopoiesis de primer orden, de segundo orden, y la de segundo orden sería cómo las unidades del primer orden, que sería la célula, se van como organizando en una relación ecológica con las otras células, si querés, y en esa relación aparecen los animales pluricelulares, ¿no? Y vos serías un animal pluricelular, yo también, todos. Entonces, en ese sentido sería como una organización de unidades autopoiéticas, como bien dijiste perfecto, un conjunto de casas de alguna manera, ¿no? Y lo que pasa es que cuando hay un organismo pluricelular, para mantener ese organismo vivo, lo que hay que mantener es la unidad autopoiética de segundo orden, ¿no? El conjunto de casas, porque si colapsa esa superorganización, bueno, colapsa el individuo, digamos, ¿no? Y aunque puedan mantenerse vivas, por ejemplo, las células por un tiempito más, pero si colapsa la organización de segundo orden, colapsa todo, más o menos. Pero sí, bueno, estaba muy bien lo que... Sí, no la voy a seguir, pero después la seguimos, Facu, porque yo estoy con él. O sea, la cuestión ahí es quién es el sujeto de la vida, o sea, quién es el individuo. Sí. Perdóname, profesora, por esa pregunta me parece central. ¿Quién es el individuo o quién es el sujeto de la vida? No, es que la autopoiesis supone una unidad mínima, un último, atómica, en cierto modo, de la vida, ¿no? El viviente llega hasta ahí. Entonces hay un individuo y, si no, individuos de orden superior, pero tal vez hay un modo no atómico de pensarlo, que hay otras, por eso les digo, hay otros modos de abordaje que también, que tal vez toman como el punto de partida no un individuo, sino una pluralidad, pero bueno, si entramos en eso nos quedamos hasta mañana, como la teoría de la endosimbiosis. Pero bueno. O la de la Tierra. O la de la Tierra. O la de la Tierra. Para mí está muy ligado, la verdad que no sé si es una pregunta, pero como está muy ligado el tema de la vida con la muerte, ¿no? O
O sea, como que es muy importante para mí el pensar en una acción y una transformación para que haya vida. Desde cuando vos me decías que piense en pocas palabras qué es la vida, yo lo veo como una acción y una transformación, ¿no? Todo el tiempo lo natural y lo vivo está buscando, ¿no? Generar más vida, ¿no? Esta red de contención genera todo el tiempo ir evolucionando, ir para adelante en esto. Y es muy importante lo que dijo él para mí del tiempo, ¿no? Y el espacio donde está esa vida. Y por eso digo que no sé si es una pregunta, es más como una reflexión. ¿Se puede, por así decirlo, pensar que si algo no muere no está vivo, ¿no? En algún punto, ¿no? Sí, diría yo. Yo quiero solo decir esto porque me quedé enganchada. Yo insisto con la distinción entre vida y viviente. Me parece que la pregunta por la vida es tramposa, siempre nos lleva más allá del viviente y nos lleva más allá de tiempo, espacio, materia o sensible. Y eso es problemático. La relación entre lo vivo, o sea, cualquier definición de vida supone una idea de muerte, o sea, es lo que no cumple justamente los requisitos del estar vivo, es lo que está muerto. En ese sentido, podría abordarse por la negativa. Entiendo por ahí, tal vez eso es lo que vos estás sugiriendo. Yo estoy pensando en la transformación, ¿no? Esa muerte para que surja otra cosa, ¿no? Para que un ser vivo muera y se genere... Es que ahí volvemos siempre a la necesidad del segundo corto, chicos, porque ahí siempre la pregunta es ¿quién está vivo? Depende quién sea el sujeto que estemos pensando como el viviente. ¿Quién es? Está bien, una materialidad, espacio-temporalmente, pero puede ser en un continuo espacio-temporal a través de generaciones. Puede ser una transformación que... ¿Quién está vivo? Tendemos a pensarlo en un individuo anatómicamente delimitado, porque tendemos también mucho a antropologizarlo o a lo sumo a pensarlo en animales, pero pensemos vivientes en general, y la pregunta es siempre la misma. Y ahí, bueno, si nos subimos arriba de la evolución, tal vez quien está vivo es ¿quién? El viviente en general. El tiempo. La especie o las especies, porque tal vez tenemos en nuestros cuerpos animales ADN vegetal, no sé Florencia, ahí ya no sé. Parásitos tenemos. Sí. No, me quedé pensando en esto de vida y viviente, porque también quería hacer el corte ahí, como para separar un poco. Digo, me estaba preguntando de repente si todas las cosas que vemos tienen células, de repente estamos rodeados de vida todo el tiempo. O sea, todo esto es vida, esta pared. No, porque, bueno, ahí quiero ir, porque, digamos, si las cosas las hacemos con las cosas de la naturaleza, si sacamos los recursos de la naturaleza, por ejemplo, eso, la madera del árbol, el árbol tiene células. ¿Tiene o no tiene? Es algo que... Todo viviente. Muerta, bueno, alguna parte muerta mientras viva. Sí. Sí. O sea, vivas. Vivas y muertas. Cuando ya son madera, ya están muertas. ¿Cómo? Cuando ya son madera, cuando sí, ya se extraen. Sí, la corteza del árbol, la parte de afuera está muerta. Ah, el árbol plantado. Sí, claro. Ah, listo. Quería saber un poco esa aspecto. Me está imaginando también, por ejemplo, el cuerpo de alguien que acaba de morir. Se van deteriorando el cuerpo, van muriendo células, pero todavía tiene algo de células vivas, sino que va muriendo de a poco. O sea, como que todavía hay vida, más allá de que ya no hay más respiración o no hay más, no late más el corazón, no hay más. Estaba pensando un poco en eso. Bueno, no sé, acá la gente de la universidad que nos diga, yo acá estoy y nos quedaríamos toda la noche. No, los tiempos, no sé. Los tiempos son 7:30, 6, perdón, 7:30.
Bueno, no sé si hay alguna cosa que haya quedado más para algún comentario o pregunta, si no ya vamos redondeando, no sé. Sí. Siguiendo la lógica de la pregunta de él, respecto así al tema de las células y cómo se organizan y después entonces en ese ser viviente, ¿hasta qué punto se puede pensar a la sociedad como un ser viviente? Esa es mi pregunta. ¿Qué onda con eso? Bueno, en el segundo video... Mira, sin entrar, es una pregunta muy difícil porque de hecho hay una matriz de pensamiento común entre la biología y la sociología. Ambas nacen como disciplinas en el siglo XIX, nutriéndose de conceptos que circularmente se van pasando. Entonces, hay algo en el vocabulario de la biología que también es el vocabulario de la sociología y la idea de la organización, de la distribución, y etcétera. Hay muchos modos de tomar la idea del viviente para aplicarla al fenómeno social. Es muy complejo de hacer, pero se ha hecho de manera prolífica. ¿Cómo se puede pensar? De muchas formas. Otro video. Otro video, es difícil. ¿Vos querés agregar algo a esto? ¿No? ¿O para vos sería un disparate? Yo creo que desde la biología es más, son más reacios a eso. Pero... No, hasta Gaia llegamos. Tengo una comunicación, no sé si disuasiva, de la continuidad de la conversación. Hay sanguchitos. ¡Perfectito! Bueno, gracias a todos por la participación, por las ganas.